¿Cómo les va? En esta Argentina desquiciada, se puede llegar a ser diputado de la Nación sin que te voten para reemplazar a quien sí se había votado, pero que apareció en una videoconferencia, una videosesión de la Cámara, besándole un seno a su pareja para que lo vean todos los argentinos, aparte de todos los diputados de la Nación. Más allá del escándalo, quien llega tal vez tendría que haber llegado antes por los votos y eso habría que reflexionarlo, ¿no? O sea, ¿por qué llegó ese personaje con acusaciones incluso de abuso, acoso y qué sé yo qué historia, y capaz de generar estas imágenes? Y no llegó antes Alcira Figueroa, que es salteña de lo profundo del departamento de Orán, en el departamento, en la localidad de Irigoyen, eh, que vendía pan cuando era chica, que estudió y trabajó para pagarse los estudios y que eh, no ganó la interna y no llegó como debía haber llegado, era suplente. Un personaje interesante, más allá del escándalo del Tetagate, eh, me gustó hablar con Alcira Figueroa. Vean la nota. Habla de la Argentina real y profunda. Ojalá le vaya bien. Alcira Figueroa, diputada de la Nación desde hace ya una semana. Te dicen Tola. ¿Por qué? Y tola es una planta nativa de las alturas, una planta casi central, digamos, de las montañas, porque sirve para todo, para fuego, para leña, para curarse. Es el abrigo de los habitantes de las montañas, de las alturas. Y ves un nombre Ah, quechua. Me han puesto desde que he nacido, no sé, nunca pude averiguar por qué. ajá. Pero, ¿y en qué te reconoce? O sea, cuando en la samba, en la chacarera hablamos del tolar, hablamos de ese lugar lleno de tolas. Exacto, la tola es un árbol de la puna, un arbusto, digamos, el único arbusto que crece en las alturas. Ajá. Y a mí me gusta mucho mi sobrenombre porque si vos lo buscas en el diccionario significa arbusto pequeño que crece en las alturas. Ujú. Pero que tiene todas estas propiedades curativas Exactamente, sí, 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 de abrigo, para quitar el frío. exacto, sí, sí. ¿Y en qué te reconoces vos con la tola? Aparte de que si uno dice tola, te das vuelta y decís qué querés. Porque, bueno, soy una planta, una voz, ¿no? Que crece en las alturas, o sea, a mí me gusta mucho la montaña, si yo para mí fuera viviría en los valles, me siento como que ese sería mi espacio, pero yo he nacido en las yungas, también me gusta la selva y los ríos, y me siento más afín, cuando vivía en Tilcara, me sentía como pez en el agua, digamos. O sea, es como mi lugar. Pero bueno, nací en otro lugar y así es. Creo que tiene que ver con la memoria ancestral, ¿no? O la memoria colectiva, porque mi Ujú. familia, la familia de mi abuelita era aymara. Entonces es Vos venís parecido. vos venís a Aymara por parte de madre. Sí, mi abuelita era aymara. No pude Ujú, conocerla, pero heredé algunas cosas de ella a través de mi madre. ujú. ¿Y hay lazos todavía con parte de la familia bien Aymara? No, casi. Hemos perdido muchos vínculos con los familiares de Bolivia, más que todo. De vez en cuando nos visitamos, no compartimos muchas cosas tampoco por la distancia y bueno, también porque cada uno está en su trabajo, en sus ocupaciones. Ujú, Pero bueno, ujú. Tola, ¿cómo procesaste después de una semana, esta llegada al Parlamento Nacional, después de todo este escándalo tan de teleteatro y de, eh,
¿Cómo te sentís cómoda? ¿Te sentís bien? ¿Te hubiera gustado llegar de otra manera a poder expresar tu voz en el Congreso Nacional de la Argentina? O sea, después de una semana y habiendo salido ya de todo el día, las imágenes y todo eso, o sea, ¿cómo estás vos? Ahora sos una representante del pueblo, hecha y derecha, bien plantada, como una tola. Eh, no sé, no sé cómo te bajó a vos personalmente esa espuma. Mira, la verdad te digo que desde el jueves del día que me enteré y que bueno, que ya se sonaba mi nombre y después que asumí, no he parado desde el jueves, porque de pronto por ahí los vecinos, las vecinas, los amigos, la misma gente, digamos, no sé, parece como si estuviera dormida, ¿no? Todos estos años. Y es increíble la cantidad de gente que se comunica de todo el país, y especialmente de Salta y Jujuy, tratando de encontrar en mí una representación, una voz, colocando sus demandas, pero de las más diversas índoles, desde personales hasta colectivas. Y la verdad, estoy desbordada, estoy desbordada, pero igual a mí me encanta trabajar. Yo desde los 10 años que trabajo, trabajé acá en mi pueblo, ahora te hablo desde acá, desde Hipólito Yrigoyen. Yo vendía pan en las calles desde los 10 años y siempre trabajé colaborando en mi familia cuando era niña, y después en adolescente para estudiar el secundario, después en la universidad para estudiar en la universidad. O sea, es parte de mi esencia el trabajo y me encanta. Me encanta Ujú. trabajar, pero también la verdad que las demandas son muchísimas, la gente está como muy O sea que no motivada. no estás desbordada por el trabajo, sino por la responsabilidad. Exactamente, exactamente, y la gravedad de las cosas que están pasando, ¿no? Que se profundiza con la pandemia, porque estamos en una pandemia Ujú. terrible, pero por el otro lado acá, yo llegué ayer y está en llamas todo el departamento, ya se ha comido más de 4.000 hectáreas en pocos días de incendio, y bueno, la gente muy desesperada, especialmente las comunidades criollas, campesinas, ¿no? Que hemos estado desde que he llegado gestionando que manden el avión hidrante, los aviones de Ujú. nación, porque considero que es una forma eficaz y rápida para detener el fuego. Y recién hoy está actuando acá cerca, como a 20 kilómetros, 30, y mañana va a tocar acá en la zona ya de Orán. Así que bueno, Ujú. igual la gente está muy desesperada O con sea que todo. vos tenés en este momento el fuego a 30 kilómetros de tu casa. Exactamente, sí, sí, a 15 te Ujú. diría, 15 y 20. Está todo envuelto en humo y llamas. Ujú. Así que Bueno, en porque todo acá hay acá obviamente que no es una competencia a ver quién se quema más o quién se quema menos, esto es una tragedia natural, es una tragedia humana y es una tragedia que muchos suponen que hay manos intencionales detrás de todo esto y eso sería ya haber llegado al sumum de la estupidez y de la crueldad con nosotros mismos. Pero bueno, Córdoba como que tiene más visibilidad porque bueno, hay más desarrollo de medios de comunicación, está ocurriendo el incendio ahora en una zona más cercana a la capital, al nudo donde más gente vive, ahí en La Punilla y en Carlos Paz. Y de donde vos estás, por ahí hay menos recursos y menos posibilidad de visibilizar lo que está pasando. Exactamente, y también están enviándome todas las fotografías de los peces muertos, todos los peces del río Bermejo muertos, miles, miles de peces muertos. Y bueno, ahí ambiente también estoy consultando, buscando, acá necesitamos, porque también tenemos pocos profesionales, biólogos, ambientalistas, que puedan hacer informes de la situación para poder reclamar y buscar las causas, porque son múltiples Ujú. las causas. Pero Y también tenemos tenés evacuados allá. acá evacuados, no todavía, Ujú. pero digamos que hay situaciones que son gravísimas y que están ocurriendo. Así que eso, unido a lo de la pandemia, que también en el Sí. hospital de Orán, por ejemplo, llegó una máquina donada para producción de plasma,
pero no se la puede conectar. Ahora en estos días, ahora me voy a poner hoy mismo a averiguar por qué no se pudo conectar esa máquina. Tengo entendido que ya llegó oxígeno, que es lo que más se necesitaba acá en la zona, en los hospitales, y llegó de Ujú. Nación un cargamento con oxígeno, muy Sí, bien, quiero agradecerle ahí sí públicamente. hemos tenido acá en la capital testimonios muy crudos de la situación en Orán, en la propia ciudad de Orán, que es la que tiene más infraestructura con su hospital asistencial, y que los relatos eran de mucho estrés, de mucho desborde, de mucha desesperación y muy dramáticos algunos, desde la gente, desde los profesionales de la salud, incluso un médico emergentólogo ahí de la guardia que renunció porque se habían empezado a pelear entre ellos, y eran cosas como muy incomprensibles y muy insoportables en la vida para quien está ejerciendo su trabajo y quien está perdiendo la vida de un pariente. O sea, está más controlado, está mejor eso, o siguen ahí al borde del colapso. Sí, está un poco controlado, cesaron un poco los contagios y no tanto las muertes, pero sí se teme de un rebrote. Se está hablando ya en el área de salud sobre un rebrote, porque también hubo aperturas, ¿no es cierto?, de los negocios, también manifestaciones. Anoche hubo una manifestación muy grande pidiendo al intendente la rendición de cuentas de todos los fondos COVID. Y bueno, está muy Ujú. convulsionado, la verdad, en el norte estamos muy mal, digamos, en muchos aspectos. Y Ahora, bueno, qué difícil, porque vos que tenés ancestros aborígenes y tendrás esa cosmovisión así eh, de, de- de cercanía con los astros y con la tierra y con lo sobrenatural y todo eso, pero que aparte sos antropóloga y sos una científica social. eh, qué mezcolanza estamos viviendo, a ver si esto nos servirá para aprender cosas dentro de toda esta tragedia con posiciones tan alocadas, ¿no? O sea, yo veo que esto es lo vivo como una situación medieval con todas las posibilidades tecnológicas de que no lo sea, ¿no? ¿Cómo se te da a vos toda esta contradicción en la vivencia, el pensamiento, la responsabilidad, tu saber profesional, tu historia familiar? y mirá, estamos viviendo en un caos. Es un caos en todos los aspectos. Yo creo que vamos a salir bien. Yo creo que tenemos que tener mucha esperanza, tenemos que tener una visión positiva, a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo, que las veo que son catastróficas, pero por otro lado, creo que nos debe guiar la esperanza de que vamos a ir hacia una sociedad mejor. Yo creo que si no aprendemos de esta pandemia, no aprendemos a que las cosas que estamos haciendo mal y las que tenemos que corregir y hacer bien. Y yo creo que acá, mira, te digo, en Irigoyen, por ejemplo, desde el hospital no hemos tenido muertes, porque ¿sabes qué? Hay un ingrediente importante que nos ayudó a nosotros a contrarrestar tanto dolor, y fue la solidaridad. Nosotros los vecinos acá nos hemos organizado en 3 grupos y hemos recaudado fondos y hemos hecho frente a la pandemia, conteniéndonos unos a otros con distintas actividades, ¿no? Un grupo juntaba dinero para el oxígeno, otro grupo para el medicamento, otro grupo contuvimos a las familias en aislamiento con verduras, con mercadería, haciéndole las compras. Y tenemos una doctora que es de lujo acá en el hospital, que ella se puso al hombro la pandemia junto con otra colega, y así como mucho personal de salud en todo el país, ¿no? Se pusieron al hombro y ella se puso a investigar y hizo un tratamiento individual a cada paciente de acuerdo a su historia clínica, y fue aplicando distintos tratamientos. Y ella es la que, digamos, junto con nosotros los vecinos, pudo aplicar esos tratamientos porque conseguíamos los medicamentos hasta con nuestro sueldo, ¿no? Fuimos a comprar y con colectas los medicamentos acorde a cada tratamiento. Y ella fue probando, está interrelacionada con todos los médicos del país, y ellos fueron haciendo interconsultas para hacer los tratamientos acertados, y Y ella ahí están todos, Alcira, o está politizado, está partidizado.
Porque yo veo que con el propio manejo de la pandemia, de las cuarentenas, se ha como politizado mucho, ¿no? ¿Qué sé yo? Y no acá, porque uno tiende a ver como que lo único que pasa es lo que le pasa alrededor. La campaña electoral en Estados Unidos es los republicanos no usan barbijo y los demócratas usan dos. Eh, o sea, no es una cosa solo de la Argentina. En esa vivencia que vos decís que vamos a aprender de la solidaridad y de la ayuda y de la convivencia y la emergencia comunitaria, ¿están todos o se expresa ahí también esta división? No, bueno, en todo lado hay anticuarentena. Acá hubo una movida muy fuerte, por ejemplo, de la iglesia de salir a hacer una procesión el 15 de agosto. Y yo fui la primera que me opuse y lo amenacé con que le íbamos a denunciar al cura. Bueno, así por decir, porque la verdad que era una medida en contra de todos los vecinos que estábamos haciendo cuarentena. Y menos mal que no se hizo la procesión el 15 de agosto. Pero evitamos una oleada de contagios con esa medida. Pero bueno, así Ujú. hubo un control social de los anticuarentenas, ¿no? Porque acá también estamos mitad y mitad, digamos. No creas, en Orán también hay gente que sale a criticar la cuarentena y a exponerse y a contagiar. En todos lados están los anticuarentena, pero Ujú. digamos que son menos de la mitad. Pero los que Ujú. salen también son una mínima. Lo que pasa es que tienen mucha prensa, tienen muchísima prensa y es lo que genera ese rechazo, la discusión, el debate, el enfrentamiento más que todo, ¿no? Entre los vecinos. Ujú. Pero en Ujú. realidad ¿Y cuál, es... cuál crees, cuál crees vos que puede ser el... A ver, porque nosotros estamos muy acostumbrados a eh, poner lo malo en el otro, de un lado y del otro, ¿no? ¿Cuál puede haber sido el error de comunicación, de transmisión, de enseñanza, de mensaje de los que creen? Yo coincido mucho con vos y con el oficialismo en este sentido, y no con el oficialismo solo Alberto Fernández a nivel nacional, sino también con los que tienen que estar administrando esta situación y la tienen que estar administrando con responsabilidad. Hoy salió el ministro de Salud de la capital federal a contrarrestar los dichos de Macri, que era su presidente, sobre el tema de la cuarentena. Dijo, si nosotros no hacíamos una cuarentena temprana y estricta, esto era una catástrofe sanitaria. Eh, yo lo que digo es, ¿qué, qué faltó para que se entienda más, para que se socialice más la comprensión de que más organizados es mejor, más solidarios es mejor, menos saliendo al cohete es mejor? Eh, ¿qué nos faltó a nosotros, los que pensamos así, para que funcione mejor? Y bueno, mira, por un lado yo creo que acá, por ejemplo, te digo de esta localidad donde yo estoy, es una ciudad pequeña con 3.000 familias, hay 4 radios FM y te digo que en la mayoría de las emisoras que hay acá, desde las 8 de la mañana leen el diario El Clarín, transmiten lo del diario El Clarín y La Nación. Y después el diario El Tribuno de acá de Salta. Entonces, todo el día, y después la gente apaga la radio, ponele a la tarde, y ya prende TN. Entonces, hay una arremetida muy grande desde los medios hegemónicos para que la gente piense diferente, ¿sí? Esté en contra de cualquier medida de cuidado, hasta en contra de los mismos vecinos, ¿no? Unos con otros. O sea, se genera mucho odio, mucha división, eh, digamos, mucha discriminación, mucho de este prejuicio, como vos decís, ¿no? Eso es por un lado lo que pasa a nivel de medios, pero después a nivel de la vida real, la que vivimos día al día, con el vecino al lado o con el pariente cerca, es la que también pasa a ser muy significativa, porque nosotros, los medios que nos dicen no, que el COVID es un invento, que la pandemia no existe, ¿no? Que te hacen salir a buscar la muerte, porque es una cuestión de exponerse, Ujú. ¿no? A que uno se muera en la calle contagiado. Todo eso
digamos, se pierde cuando a vos te pasa un caso de un familiar que contrae el COVID, porque hay que tenerlo al COVID, y hay que sufrir la enfermedad por meses. Yo tengo acá gente conocida, ¿no? Muy querida, y que todavía no puede salir de su cuadro de infección. Entonces, Bueno, cuando le mira, toca a cuando nosotros estamos haciendo esta charla acá, que son las 5:24 de la tarde del miércoles 14, en este momento está empezando el toque de queda en París. En este momento las autoridades en el norte de Italia están diciéndole a la gente que use el barbijo adentro de casa. O sea, estamos teniendo un rebrote muy fuerte y que los agarra muy con la guardia baja una vez más a los europeos, que han sido en quienes nosotros nos inspiramos para tomar la experiencia humana previa, con la rapidez que hoy nos permiten las comunicaciones, estar viendo en vivo qué es lo que pasa. Pero bueno, ¿será que Alberto Fernández gobierna en París? ¿O le está diciendo a la gente en Italia que tenga miedo? El tema es que ¿cómo hacer para que esto se tome conciencia de que va en serio y que no tenemos remedio hasta que no esté la vacuna o hasta que no encontremos un tratamiento que sea efectivo? En el mientras tanto, estas son las únicas cosas que se pueden hacer, ¿no? Exactamente, pero bueno, esto es lo mediático, ¿verdad? El tema de controlar la pandemia y el COVID-19. Pero también quiero decirte que por lo menos es lo que veníamos discutiendo en el ámbito académico y con investigadores ambientalistas, que el COVID-19 es una emergente de una situación que ya se preveía de insostenibilidad del sistema, del planeta, ¿no? Y que tiene que ver con múltiples factores, ¿no? Por ejemplo, bueno, todo lo que es el cambio climático, que es lo que ya se venía registrando, la suba de la temperatura en estos últimos años, la contaminación de los mares, de las aguas, la desertización tan acelerada en los últimos años, también este tema el pasaje de los animales silvestres al mundo periurbano, urbano, a través ya sea de la cría o del consumo o de la adaptación, que cuántos virus tendrán. Mira, por decirte un ejemplo, acá tenemos el tucán, que hace un par de años empezó a aparecer en los fondos de nuestras casas, y el tucán es un animalito silvestre que no sabemos cuántos virus pueden tener y pueden pasar al humano, y si esos son contaminantes o no. Entonces es como una bomba de tiempo, digamos. Si no es el COVID-19, iba a ser otro tema que nos iba a afectar como humanidad. Y creo que este es el comienzo. No quiero tampoco ser tremendista ni tampoco generar... A ver, vos lo que estás diciendo es que la pandemia un poco que nos sacó la máscara. Estamos ante la realidad más cruda posible, desde lo sanitario, desde lo educativo, desde lo ideológico, desde lo preventivo, desde lo ecológico, o sea, somos quienes somos así, desnudos frente a esta realidad que se resuelve con teoría, pero también con obras y con infraestructuras y con prevenciones, ¿no? Exactamente, y nosotros hemos empezado atendiendo este problema por el área de la salud, que es el área más afectada. Pero nosotros hemos agarrado como a curar o a querer enfrentar una pandemia con las consecuencias, no con las causas. No estamos atacando las causas. La consecuencia es que afecta a la salud humana. Entonces todo nuestro recurso, nuestro tiempo, nuestras actividades giran alrededor de trabajar el tema salud lo mejor posible, ¿no es cierto? Desde las áreas de gobierno, desde el ministerio, desde todo el área de salud del país. Pero sabemos que esto es lo que estamos atajando como atajando penales, digamos, solamente atendiendo las consecuencias. Pero nadie, hasta ahora no escuché que nos cuestionemos seriamente los otros factores que están incidiendo en la pandemia y que tienen que ver con la situación en la que estamos hoy, de total, como vos decís, precariedad humana, ambiental, de sostenibilidad.
Ujú. Entonces acá tiene que ver también cómo producimos, cómo consumimos, cómo cuidamos a... ¿Sabes, Alcira, que yo creo que de algún modo, o sea, hay que probar que vas a ser una buena representante del pueblo todavía, recién acabas de entrar, ¿sí? Y yo creo que estas cosas se las ve con los resultados, o sea, en la cancha se ven los pingos. Pero yo creo que el caso tuyo es de algún modo una metáfora, porque el que llegó primero era este personaje impresentable, que bueno, que para que fuera impresentable tenía que haberse presentado en público de la manera que se presentó, ante el gran público de las redes sociales, y no estabas vos, una mujer que podrás tener tus razones y tus desrazones, y se podrá discutir con vos, supongo, muchos conceptos, pero sos una mujer del pueblo, una mujer que se ha capacitado, una profesional universitaria, alguien que tiene algo para decir y para hacer, pero había llegado esta bestia y no vos. Y dentro de tu propio partido y dentro de tu propia coalición, por eso yo digo que tenemos mucho que mejorar cada uno hacia adentro de cada uno, ¿no? Así es, estamos lejos de ser lo que debemos ser, ¿no? Y bueno, creo que es un camino, un desafío. Entre todos creo que vamos a salir adelante, pero tenemos que poner mucho de parte nuestra y también de los gobernantes actuales, de distintos niveles, ¿no? De los municipios, las provincias, la nación, porque hay mucho para cambiar, son muchos años de la vieja política, de las viejas prácticas, ¿no? Y que yo creo que esto, por lo menos lo que pretendemos mi equipo y yo, es mostrar otra forma de hacer política, ¿no? Ujú. Y te voy a dar un ejemplo. Vos decís mi equipo y yo. ¿Cómo es tu equipo? Bueno, estoy conformando recién mi equipo. Eh, es con personas que ya veníamos trabajando otros temas, ¿no? El tema ambiental, el tema de la justicia, el tema también alimentario. Bueno, igual hay mucha gente que se ofreció a trabajar voluntariamente como asesores o como parte del equipo de trabajo. Así que lo Ujú. estamos armando, Vos ¿no? venís con mucha experiencia, incluso en institucionalmente, con el tema de alimentos, incluso de auto generación de alimentos y enseñanza social de la creación del propio alimento. Más allá de la intención, ¿cómo viste la creación de esta mesa contra el hambre, esta mesa nacional contra el hambre, tan mediática, que por eso mismo tuvo algunos chispazos internos, incluso gente que se levantó y se fue, y gente a la que en lo personal incluso yo respeto muchísimo, como gente de las ciencias sociales que no vienen naturalmente del partido de gobierno de este momento, pero que han hecho su gran aporte y son gente que me consta que es muy sencillo. Agustín Salvia de la UCA me parece muy serio y muy bien intencionado su trabajo, más allá de dificultades que todos tenemos en la concreción de lo nuestro. ¿Cómo viste vos que trabajás sobre los alimentos, trabajás sobre el hambre y trabajás desde la militancia social en el terreno concreto, fuera de lo vistoso y de lo bonito de los debates televisivos? Bueno, me parece importante y realmente la mesa del hambre es necesaria y me pareció una iniciativa muy interesante. Lo único que muchas veces, bueno, acá en la provincia me he peleado muchas veces y también expuse mi punto de vista en que muchas veces se habla o se planifica sobre el hambre sin preguntarle a los que pasan hambre. No sé si me entendés. Sí, Porque muy mira, clarito, muy clarito. No me vengas a hablar del hambre que ya la conozco. Hagamos planes. claro, porque a mí me ha Hagamos planes, hagamos programas, agarremos el tema en las manos. Claro, a mí me ha tocado mucho trabajar en las comunidades de criollos, de indígenas, pero bueno, a mí me gusta ir cuando voy a un lugar, fijarme qué tiene qué hay de vegetación, qué dice la gente, qué come, me fijo en la cocina, me fijo en el fogón y en las ollas. Y ahí muchas veces uno O sea, vos descubre, te fijás qué hay ahí adentro. claro,
Entonces, después hablo con la gente y le digo qué prefiere comer, qué le gusta. Y en base a eso, hacemos gestión. Por ejemplo, por ahí el otro día, bueno, en un comedor estábamos ahí y las mujeres, bueno, nos planteaban, bueno, antes que sea diputada, en mi trabajo así, y las mujeres nos decían que le faltaba un horno, que a ellos les encantaría tener un horno para hacer el pan para los chicos. Y por decirte un ejemplo, ¿no? Después fuimos, bueno, en los años antes, cuando iba a las comunidades, yo me fijaba mucho en el espacio, si tenían agua, si tenían el fogón, qué cocinaban, qué preferían comer, porque la gente sabe qué le hace bien y qué necesita comer. O sea, no sirve mucho diseñar una política alimentaria en otro lugar o en un escritorio y que no tenga después nada que ver con lo que la gente quiere comer o necesita comer. Ujú. Entonces, Ahora, mira, tengo entendido por incluso trabajos que hice hace ya unos cuantos años, que en las comunidades más ancestrales, en los collas, en los aymaras, las poblaciones más de la montaña, las viejas comunidades, el problema alimentario es más culturalmente resuelto que en las zonas urbanas, ¿no? Y suburbanas, donde se ha perdido esa cosa de la proteína, la gallina, la cabra, la leche, como cosa de que en cada casa hay un huevo propio, ¿no? exactamente es como vos decís. Hay población en inseguridad alimentaria mucho más grande en la zona urbana, en las ciudades. Por ejemplo, acá tenía el caso de Salta, en los barrios, donde la gente vive en asentamientos y no tiene cómo producir, no tiene qué comer. Y tiene que vivir de la ayuda del Estado o de alguna changa. Pero si vos tenés la zona periurbana, la zona rural, y siempre y cuando tengas agua cerca, porque esta también es otra realidad, ¿no? De que, por Uh -huh. ejemplo, para el Chaco, te doy un ejemplo, en el Chaco salteño hay muchísimos parajes que no tienen agua. Pero mira, y te voy a decir una cosa, que con muy poco dinero se puede solucionar todo el problema del agua en el Chaco salteño, el problema del hambre, el problema del agua, con una inversión mínima. Pero si vos te vas al Chaco salteño, vas a ver obras de agua tiradas, ejecutadas de años, pozos profundos que solamente sacaron sal y arsénico. Y, o sea que inversiones millonarias que se han hecho y la gente sigue sin agua, siglo XXI. Cuando se puede hacer una obra de canalización del Bermejo, del Pilcomayo, obras pequeñas, de nada más de hacer piletones, de derivar el agua del río para las comunidades y solucionamos para toda la vida el problema del agua. Pero bueno, no hay voluntad aparentemente, no hay alguien que... En este país tan tentador porque se supone que nos sobra el agua, ¿no? Claro, y nosotros tenemos todo surcado de ríos, los 3 departamentos donde hay mayor sequía. Y fíjate que es una cosa de sentido común, no es una cosa que se lo haya estudiado técnicamente o es sentido común. La misma gente te dice de dónde puede sacar el agua. Pero bueno, mucha gente... Alcira, eh, ¿por qué una chica que vendía pan termina siendo antropóloga en la Salta Profunda? Y bueno, la verdad que nunca me hicieron esa pregunta. Pero, ¿sabes? Bueno, Bueno, siempre hay una primera vez. te cuento brevemente por qué estudié antropología. Quizás no tenga mucho que ver con eso, pero cuando yo vivía en Brasil, yo viví un tiempo en Brasil con los grupos de solidaridad trabajando en las favelas, me salió una posibilidad de trabajo en Rondônia, pero yo Ajá. tenía Pero que... espérate. ¿Cómo llegaste vos en Río de Janeiro o en dónde? No, en Porto Alegre, en la En parte Porto sur, Alegre, en el zona sur de Brasil. Estrela, O toda esa sea que zona. te fuiste de los gauchos de Güeme a los gaullos de Porto Alegre. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué fuiste? ¿Por la militancia? ¿Por un brote así de juvenil de ir a conocer América? ¿Con un novio que te llevó? ¿Una novia? ¿Cómo fue esto? No, bueno, en realidad fue una invitación
de unos amigos que ya estaban en contacto con grupos de solidaridad, porque habían grupos que habían sobrevivido a la dictadura. Ujú. Y bueno, yo tenía amigos conocidos y que compartíamos algunas cosas de trabajo comunitario y me invitaron para convivir allá. Y me fui. Y entonces ahí, Con qué edad tenías ahí? y yo tenía 23 años. ¿Y 23 años. tu secundario terminado? Ya terminé, estaba trabajando en la docencia, renuncié a la docencia y bueno, me fui Ujú. para allá. Bueno, y ahí yo tenía que tener título universitario, tenía que ser antropóloga o socióloga para ir a trabajar a Rondón Para en poder enganchar en ese programa, digamos. ese proyecto, sí. Ajá. Y bueno, entonces decidí irme a Jujuy para estudiar antropología. Mi idea era estudiar y volverme a Brasil para trabajar. Y bueno, estudié, me fui a Villa Tilcara y de ahí viajaba a Jujuy para estudiar, porque en Tilcara me había salido un trabajito para poder, para Pagarte poder los estudios. pagarme los estudios. Entonces me instalé en Tilcara y de ahí iba a estudiar en Jujuy. Pero bueno, no volví más a Brasil, la verdad que hace poco volví por Pero compromiso. seguís en contacto con esa gente, partidarios de Lula, seguramente. Por supuesto, estábamos en plena campaña Lula presidente. O de Bolsonaro. No, vos con Bolsonaro mucho que ver no tenés. Nada que ver. Pues yo creo que vos más pensás que Bolsonaro es un error antropológico. La verdad que no lo tengo rotulado ni calificado todavía. Pero bueno, en el perfil es muy parecido a Piñera y a todos los presidentes que andan cerca, digamos, eh, esta señora Janine Áñez. Bueno, comparten muchas cosas comunes, digamos. Es un fenómeno de nuestra América, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso es lo que pasó, digamos. Y tuve la gran dicha de que vos sabés que ahora cuando salió mi nombre por las redes sociales, los compañeros de Brasil se comunicaron conmigo. Mis ex compañeros, y bueno, por supuesto, una alegría inmensa, y ellos siguen trabajando en las comunidades, siguen su trabajo social, como siempre, pero con muchas dificultades, ¿no? Me comentaban que están muy mal, porque está, bueno, Bolsonaro, que persigue muchísimo el trabajo social a los dirigentes, mucho fuego, incendios también, ¿no? En la Amazonía y mucho sufrimiento también, ¿no? De ellos. Ujú. Ujú. Em, vos llegaste, vamos terminando ya. ¿Vos sos peronista? ¿Venís más de la izquierda? ¿Cómo es tu origen desde ese punto? Ahora que me sacaste Lula y el PT y todo esto, la verdad que yo no lo sabía y bueno, eh, te entendí un poquito más, te casé un poquito más la onda de la antropología. La verdad. Bueno, yo tengo mi origen peronista por mi padre, que él era sindicalista. Fue el que, digamos, trabajó en el Ingenio San Martín y era delegado de la zona del surco, de la zona rural. O sea Y que era toda, trabajador azucarero. claro, él era trabajador azucarero de la zona rural y bueno, él era delegado de sus compañeros y cuando se crea el Estatuto del Peón, en el primer gobierno de Perón, él tuvo la dicha de poder disfrutar de ese enorme beneficio, ese derecho, ¿no? de los trabajadores rurales y ponerlo en práctica. Y bueno, él, en mi casa siempre estaba lleno de gente cuando era niña, donde él asistía, acompañaba a sus compañeros en la lucha, ¿no? Del reclamo principalmente de los salarios y los beneficios sociales. Y bueno, y después él también trabajó, era presidente del barrio donde vivíamos, o sea que también lo viví muy de cerca el tema de la organización de centros vecinales, porque él era uno de los primeros fundadores de los centros vecinales en el pueblo, en Hipólito Yrigoyen. Y bueno, eso, peronismo de la cuna, digamos, peronista. Ujú. Pero bueno, lo que pasa es que después la universidad te brinda otras herramientas de análisis, ¿no? Ya
por supuesto, desde el marxismo, la formación para entender un poco más el tema de las clases sociales y muchos elementos más de análisis económico que uno puede hacer. Pero bueno, yo creo que, o sea, me identifico así en esa línea como peronista, pero no el peronismo que se fue deformando con los años y donde Néstor para mí fue ese aire fresco de renovación del peronismo, de lo que realmente uno quiere como peronista, ¿no? Y luego, bueno, Cristina y ahora con Alberto. O sea, me siento identificada, digamos, con el proyecto desde Néstor. Una línea más militante. Claro. Eso, bueno, Ujú, si es que, no sé si ujú. me puedo poner un rótulo, Te pero hago, me te hago, porque bueno, justo viene el 17 de octubre y necesitaba yo una mirada antropológica del 17 de octubre, ¿sabes? Este, vamos a estar ahí pero, en el Zoom. ¿cómo? Vamos a estar en la marcha virtual, por supuesto. Ah, bueno, parece que ahí Moyano ya arregló que hay camionazo y va a haber taxis y colectivos. No va a ser solo virtual, aparentemente. Eh, qué sé yo. Eh, cuando todo esto, vos estás en Salta en este momento. Ahora estoy en Hipólito Yrigoyen, en mi pueblo natal, haciendo la cuarentena, porque vine de allá, tengo que hacer 2 semanas de aislamiento. Así que Sí. sí. ¿Y cómo te llevas? Porque cuando todo esto se normalice vas a pasar mucho más tiempo en Buenos Aires. ¿Cómo te llevas con esa idea? ¿Qué es Buenos Aires y este centro político tan absorbente y tan monstruosamente otra de las cosas que desnudó la pandemia, ¿no? O sea que hemos tenido un desarrollo urbano y habitacional bastante inhumano, ¿eh? Pero más allá de eso, Buenos Aires es el centro y es el del poder y es las luces del centro y el ruido y el dinero. ¿Cómo te llevas con eso? Mira, es parte del trabajo. Yo 20 años estuve viajando a Buenos Aires casi todos los meses. O sea, iba a trabajar y a hacer los trámites que tenía que hacer, como coordinaba acá el ProHuerta en Salta, y me volvía. Y ya en la era, bueno, de Macri, me sacaron, digamos, de ese trabajo. Los 4 años sufrí persecución hasta que me sacaron todo. Y bueno, digamos que lo tomo como parte de mi trabajo. Y a veces por ahí disfruto, me gusta muchísimo ir a las bibliotecas, admiro mucho lo que de la calle Corriente, me encanta, es lo que más disfruto cuando voy, me pongo al día con todo eso, me compro unos libros usados o algunos nuevos, y bueno, y traigo libros para mis nietos, también de los usaditos, son muy lindos, y bueno, y es lo que generalmente hago cuando voy a Buenos Aires. Así que creo que va a ser parte de la rutina y de lo que siempre hice. No me desespero por ir a Buenos Aires, me gusta más la tranquilidad de mi huerta, de mis rosas, de mi casa acá, disfrutar de la naturaleza, el pequeño, digamos, espacio que hemos embellecido con mi compañero y con mi familia. Así que, digamos, nada, es como parte del trabajo y me gusta ir porque también me permite tener un diálogo con las áreas de gobierno, que me conozcan, sepan mis pensamientos y yo conocer también de la otra parte y poder ver Ujú, qué puedo también conseguir para esta zona, para la provincia, ¿no? Es parte ujú. de la gestión, me gusta. Yo siempre trabajé más en gestión, es la primera vez que estoy en legislación. Así que me cuesta un poquito, pero me estoy poniendo al día estudiando tema por tema y todo lo que tengo que saber para estar ahí donde estoy, ¿no? Ujú. Y con Máximo Kirchner tenías relación previa, ahora es mucho más frecuente, siendo él el presidente del bloque. ¿Cómo es ese vínculo? Bueno, con Máximo siempre lo vi en los actos, lo seguí en la televisión, sus discursos. No, nunca yo había hablado personalmente con él y fue muy agradable, por lo menos de mi parte, cuando fui ya a tomar posesión. Fue con la persona que primero me entrevisté, me cayó muy bien, ¿no? La actitud de él, más de escucha que de hablar, cosa que es muy raro en un político. Bueno, la sencillez y también se puso disponible él y su equipo para todo lo que
necesitara y que me sintiera cómoda y pudiera, digamos, tener un espacio, ¿no? Así que yo le agradezco muchísimo a Máximo, realmente se mostró muy accesible, muy sencillo, y bueno, sí, me gustó mucho, digamos, cómo él se presentó con nosotros. No hubo fotos, a mí no me gustan las fotos, casi, no te digo que no soy de las fotos, y bueno, así que no nos sacamos fotos, pero me hubiera gustado tener una foto con Máximo. Después que lo pienso y cuando me vine acá no tengo ni una foto con Máximo. Uy, no hay la foto. Sí, horror, Bueno, porque cuando asumí tampoco, porque no, él se había acercado a saludarme y yo me fui para otro lado, inmediatamente me llevaron a sentarme junto con los demás diputados y tampoco pude darle un abrazo o algo, ¿no? Así que bueno, será para la bueno, próxima. diputada Alcira Figueroa, desde acá lo mejor, los mejores deseos de que sea una banca productiva para todos, para enriquecer el debate, para enriquecer el pensamiento de la Argentina. De este lado, yo soy director de contenidos digitales de Editorial Perfil, manejo perfil.com, aparte de este programa digital que antes era en cable y ahora lo hacemos así. A disposición para lo que tengan para contar desde allá en la situación de emergencia que están viviendo, el tema de los incendios, que acá se está viendo poco, por ahí empezó la charla, siempre estar muy atento a cómo está la cuestión sanitaria, así que lo que se pueda requerir para darle visibilidad a los problemas, que siempre es una manito para que se los tome en cuenta, a disposición enteramente, básicamente porque, bueno, ahí no es una cuestión política partidaria, sino que es una cuestión de que podamos salir lo más enteros y lo más juntos posible de esta situación. Será hasta la próxima. Acá decimos así, gracias por meter las patas en el barro, cosa que, porque esto se llama en el barro, cosa que no es ninguna novedad para vos. Bueno, un abrazo. Un abrazo, gracias. De Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.